Primero hablaremos sobre la curva de Phillips. Es básicamente una teoría que muestra una relación inversa entre la inflación y el desempleo. Esto significa que cuando el desempleo disminuye, normalmente la inflación aumenta, y cuando el desempleo aumenta, la inflación tiende a bajar. La idea principal es que si más personas tienen trabajo, hay más dinero circulando, y las personas consumen más productos y servicios. Al aumentar la demanda, los precios suben y se genera inflación. En cambio, cuando hay más desempleo, las personas gastan menos dinero y disminuye el consumo y los precios tienden a estabilizarse o a bajar. Ahora hablaremos sobre la inflación. La inflación es el aumento general de los precios de bienes y servicios durante un periodo determinado. Por ejemplo, si hace algunos años un producto costaba 20 pesos y ahora cuesta 30 pesos, significa que hubo inflación. Estos datos que se muestran en la tabla fueron obtenidos de fuentes oficiales como el INEGI y el Banco de México, que utilizan el Índice Nacional de Precios al Consumidor, también conocido como INPC. Por ejemplo, en el año 2008 la inflación bajó considerablemente, debido a la crisis financiera mundial originada en Estados Unidos por el problema de las hipotecas y la quiebra de bancos. Esto provocó menor consumo, menos inversiones y caída en el comercio internacional, por lo que disminuyó la demanda de productos y servicios. Por ejemplo, en el año 2008 la inflación bajó considerablemente, debido a la crisis financiera mundial originada en Estados Unidos. Como bien sabemos, el incremento más fuerte se observa en 2021 y 2022. Las principales causas fueron las consecuencias de la pandemia COVID-19, escasez de productos y materias primas, problemas en cadenas de suministros internacionales, aumento en costos de transporte marítimo y combustibles, mayor demanda después del confinamiento, guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, que elevó los precios del gas, petróleo, trigo y fertilizantes. Todo esto hizo que aumentaran mucho los precios de alimentos, energía y productos básicos. En 2024, la inflación bajó drásticamente. Esto fue gracias a las medidas del Banco de México, que aumentó las tasas de interés para reducir el consumo y controlar los precios. También mejoraron las cadenas de suministro y disminuyeron algunos precios internacionales de energía y alimentos. En 2024, la inflación bajó drásticamente. Esto fue gracias a las medidas del Banco de México, que aumentó las tasas de interés para reducir el consumo y controlar los precios. Finalmente, en 2025 y en febrero de 2026, se observa un ligero aumento relacionado con ajustes salariales, aumento en servicios, alimentos y algunos efectos de la economía internacional. Finalmente, en 2025 y en febrero de 2026, se observa un ligero aumento relacionado con ajustes salariales, aumento en servicios, alimentos y algunos efectos de la economía internacional. Finalmente, Ahora hablaremos sobre la tasa de desempleo, y la tasa de desempleo representa el porcentaje de personas económicamente activas que no tienen trabajo pero están en busca de uno. Estos datos fueron obtenidos de la página INEGI, específicamente en la encuesta nacional de ocupación y empleo. Y un desempleo alto normalmente significa que hay dificultades en el mercado laboral y menor actividad económica. En cambio, un desempleo bajo refleja una mayor generación de empleos y una mejor situación económica. En la tabla igual podemos observar cómo fue cambiando la tasa de desempleo en México a lo largo de los años. En nuestro ejemplo es de 2006 a 2026, que es en la actualidad, y el desempleo aumenta considerablemente debido a problemas económicos globales. Después, poco a poco, esto comenzó a disminuir, aunque en 2020 podemos observar que volvió a subir por la pandemia, y posteriormente desde el 2021 hasta la actualidad, el desempleo ha bajado nuevamente, mostrando que hay una recuperación en el mercado laboral. Y en esta gráfica podemos ver con más claridad el comportamiento del desempleo en México, y podemos ver que los niveles más altos se han presentado entre los años 2009 y 2010, cuando el desempleo superó el 5%. Esto estuvo relacionado con la crisis económica internacional de esos años, ¿no? Posteriormente, la tasa fue disminuyendo gradualmente, lo que indica que hay una mejora en la economía y mayor generación de empleos. En 2020 igual podemos observar otro aumento importante debido a la pandemia del COVID-19, ya que muchas empresas cerraron temporalmente y se perdieron empleos. Pero sin embargo, a partir del 2021 la tasa volvió a bajar hasta llegar a niveles cercanos al 2.6% en los años más recientes. Eso refleja una recuperación económica y una mejora en el mercado laboral mexicano. La curva de Phillips. En esta diapositiva podemos ver y observar que la curva de Phillips muestra la relación entre la inflación y el desempleo. Es decir, cuando la inflación sube, normalmente el desempleo baja, y cuando la inflación baja, el desempleo tiende a subir. En el caso de México, los datos muestran una tendencia parcialmente inversa, pero no perfecta. Cada punto en la gráfica representa un año, y aunque en algunos periodos sí se cumple la relación inversa, los datos están dispersos, lo que indica que no siempre ocurre de la misma manera. Además, existen factores externos que influyen, como crisis económicas o decisiones del Banco de México, que pueden alterar el comportamiento de estas variables. En el caso del comportamiento, en esta parte podemos observar cómo se ha comportado la curva de Phillips en México entre 2006 y 2025. La teoría dice que cuando la inflación aumenta, el desempleo disminuye, y así viceversa. Sin embargo, en México esta relación ha sido irregular. Por ejemplo, en el 2021 y 2022 hubo alta inflación y bajo desempleo, lo que sí coincide con la teoría, pero después de la crisis del 2008 a 2010, el desempleo fue alto, mientras la inflación fue moderada. También hay años donde ambas variables se mueven en la misma dirección, lo que demuestra que la relación no es perfecta. Esto se debe a factores
como crisis económicas, la pandemia y decisiones de política monetaria. Bueno, pues en conclusión de estas dos diapositivas anteriores, la curva de Phillips sí cumple en México, pero solo parcialmente y principalmente en el corto plazo. No es una relación constante ni exacta, porque depende de muchos factores externos que afecten la economía. Por eso, aunque la teoría es útil para entender el comportamiento general entre inflación y desempleo, en la práctica pueden variar según el contexto económico de cada país. En esta diapositiva explico cómo se ha comportado la curva de Phillips en México entre los años 2006 y 2025. Durante algunos periodos sí se cumplió la teoría. Por ejemplo, en 2021 y 2022 hubo una inflación alta y al mismo tiempo un desempleo bajo. También después de la crisis de 2008 a 2010 ocurrió lo contrario. Aumentó el desempleo y la inflación fue más moderada. Sin embargo, hubo otros años donde ambas variables subieron o bajaron juntas, lo que demuestra que la relación no siempre es perfecta. Esto sucede porque la economía también depende de otros factores externos, como las crisis internacionales, la pandemia y las políticas monetarias aplicadas por el Banco de México. Por eso podemos concluir que la curva de Phillips sí funciona en algunos casos a corto plazo, pero no de manera constante. Como conclusión, al analizar la inflación y el desempleo en México entre 2006 y 2026, pudimos observar el comportamiento de la curva de Phillips. Los resultados muestran que en algunos periodos sí existe una relación inversa entre ambas variables, es decir, cuando una sube la otra baja, pero esta relación no se mantiene todo el tiempo. Esto nos permite entender que, aunque la curva de Phillips es una herramienta útil para analizar la economía, en la realidad también influyen otros factores económicos y las decisiones de política monetaria. En conclusión, en México la curva de Phillips se cumple parcialmente, pero no siempre de manera exacta.